En primer término, vamos a abordar de manera no tan profunda, digamos, la cuestión relativa a las críticas que pretendo realizar, digamos, al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, con la firma del Ministro de Justicia, la Ministra de Seguridad, el Jefe de Gabinete y el Presidente de la Nación. Queda claro del proyecto de ley, me refiero obviamente a que pretende modificar el régimen penal juvenil. Queda claro que había una necesidad y existe una necesidad de modificar el régimen penal juvenil de la manera en que la tenemos vigente actualmente, que sabemos que es una ley, un decreto ley de la dictadura militar de 1980. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos era si era necesario tal modificación o con la visión que pretendemos modificar o la que se pretende modificar, que no sabemos cuál va a ser la suerte del proyecto, esperemos que no sea bueno, si era necesario modificarnos en ese sentido y bajar la edad de imputabilidad del análisis que podemos hacer de toda la ley completa, termina siendo lo menos grave, digamos, de todo lo que tiene este proyecto de ley. Proyecto de ley que sobre todo en la fundamentación parte de errores que entendemos que son intencionales a los efectos de poder justificar esta demagogia punitiva que tiene que ver con aumentar las penas, que todos estemos presos dentro de lo posible y demás. ¿Por qué digo de que parte de un error? Cuando uno lee los fundamentos, en los fundamentos dice que todo lo relativo a la delincuencia penal juvenil ha crecido desde el 2020 para aquí. Y lógicamente, si en el 2020 estábamos en cuarentena, estábamos todos encerrados. Obviamente, todos los delitos han crecido desde el 2020 para aquí. Eso es lógico. Pero si uno hace el análisis de años anteriores, tomando los últimos 10 años de las estadísticas que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vemos que realmente no es así. No ha crecido ni siquiera exponencialmente, ni siquiera podemos decir que ha crecido. Aún en la provincia de Buenos Aires, que es la zona con mayor densidad de población, los delitos relativos a los adolescentes en conflicto con la ley penal representan menos del 2% del total de los delitos. En mi caso, yo que desde el 2017 estoy en la defensa pública, primero como auxiliar y después como oficial, yo no sé, y sabemos que la defensa pública atiende a 8 o 9 de cada 10 presos que caen en privados de su libertad y personas denunciadas. Yo creo que no debo superar los 20 adolescentes en defensa, en 7 años no debo haber superado 20 personas, haber defendido más de 20 adolescentes en conflicto con la ley penal. Y siempre son delitos muy leves y uno de cada tanto es un delito grave. ¿Ya? Entonces, nos dicen desde los programas, desde los informadores, que tenemos que ver lo que pasa en otros países. Y nos dicen, miremos a Brasil. Brasil ha cambiado, ha modificado su régimen penal juvenil y ha establecido un mínimo en 12 años. Lo que no nos dicen de Brasil y lo que no nos dicen de los otros países que han modificado y han bajado a 13, a 14 y demás, o Haití, por ejemplo, tiene 7 años, pero en Brasil puntualmente, el máximo de duración de las medidas socioeducativas que se pueden disponer es de 3 años. Cuando uno analiza actualmente la normativa vigente, la pena establecida para los adolescentes en conflicto con la ley penal puede aplicarse y como mucho en una reducción a la tentativa de la pena que comúnmente iría para el adulto. Y el máximo de pena, la reducción a la tentativa de la prisión perpetua, que termina siendo la pena más grave, de 15 años. Es lo máximo, está establecido en el Código Penal.
Y en el proyecto actual, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, lo eleva a 20 años, directamente a 20 años. No habla de tentativa, no habla nada. Sale el ministro de Justicia anunciando el proyecto diciendo delito de adulto, pena de adulto. Un eslogan vacío de contenido jurídico, parte de un error, porque la ley tiene pena de adulto, está claro. El tema es que la persona que comete el delito no es un adulto. Entonces, de entrada hay una violación, principio de culpabilidad, principio de proporcionalidad y todos los principios que se les ocurran en materia penal. No solamente eso, a su vez, también en el artículo 19 del proyecto va a hablar respecto de la libertad condicional para aquellos adolescentes que hubiesen cumplido las 2/3 partes del delito, de la pena, y dice, en los casos en los que el Código Penal los otorgue. Sabemos que en el año 2017 se ha modificado la Ley de Ejecución Penal y ha establecido el famoso artículo 56 bis de dudosa constitucionalidad, donde dice, esta categoría de delitos, determinados delitos, no permiten ningún tipo de beneficio del periodo de prueba, ni libertad condicional, ni salida transitoria, ni nada. Por lo tanto, lo que está diciendo también es que ni siquiera van a tener libertad condicional, ni siquiera van a tener libertad condicional, ni salida transitoria, ni nada por el estilo. Y el artículo 28 habla del lugar de alojamiento de los adolescentes condenados. Y dice, en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos en un establecimiento carcelario. Es decir, que vayan a la cárcel, violando toda interpretación que podamos hacer nosotros de las reglas de Mandela. Entonces, como le decía, y esto es un pantallazo general, lo menos grave termina siendo la edad. Hay todas otras cuestiones a analizar y que imagino que van a ser debatidas, que tienen que ser analizadas y que no pasan ni cerca de un control de convencionalidad que se puede hacer respecto de esta normativa, de constitucionalidad y de convencionalidad, que a la Corte ha dicho que es exactamente lo mismo. Entonces, cabe preguntarnos si realmente esta necesidad del cambio responde de alguna manera a cambiar para cualquier lado, a cambiar en el sentido de la demagogia punitiva y ver qué resultados ha tenido la demagogia punitiva en otros delitos. Yo no conozco ningún delito que haya bajado en su ocurrencia porque se haya hecho un tipo penal nuevo. No existe. De hecho, se están creando delitos casi todos los días. Hablaba un profesor de la Corte santafesina, hay una hiperinflación normativa en materia penal. Entonces prácticamente todo es delito, de sacar fotocopia hasta de un libro, hasta pagar con un cheque que no tiene fondo, todo es delito, todo es delito. Y se pretende hacer creer de que con la pena se soluciona el conflicto. Y la pena no está para solucionar el conflicto, y esto está demostrado. La pena no sirve para solucionar el conflicto. La pena está para castigar el conflicto. Y lo tienen que decir claramente, la pena es un castigo. Dejemos de lado también la cuestión esta de la resocialización y todo lo demás, las teorías penales de la pena, de la prevención especial positiva y todas esas cuestiones que terminan no correspondiéndose con lo que pasa en la realidad y con los estándares constitucionales. No me voy a extender mucho más para ceder la palabra a los profesores. Lo único que puedo decir es que lo único que previene el delito es la familia. Lo único que previene el delito es que el chico puede ir a una escuela en su barrio. Se hace muy difícil cuando el Poder Ejecutivo nos está diciendo vamos a desfinanciar absolutamente la educación pública, vamos a desfinanciar el sistema de salud público, vamos a desfinanciar todo lo que tiene que ver con lo público, con los clubes, con todo lo demás, pero mientras tanto se preocupan, entre comillas,
acercándole el sistema penal para contenerlo al adolescente. Entonces es una contradicción. Lo único que previene el delito en la familia, lo único que previene el delito es tener una casa, tener una vivienda digna, poder hacer las 4 comidas que manda la vida, poder tener la posibilidad de ver a nuestros padres juntos, o por lo menos sin violencia, tener la posibilidad de ir a la escuela, de ir al club del barrio. Eso es lo que realmente previene el delito. Muchas gracias. Ha sido la presentación del señor defensor oficial José Herrero Medina. Por supuesto, también para referirse a esta importante presentación, escucharemos a continuación al señor vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, docente de distintas universidades y academias nacionales e internacionales, el doctor Eduardo José Ramón Yugdar. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí en este salón de usos múltiples del Poder Judicial de la provincia. Lo mismo a quienes nos siguen por stream en la sala virtual de distintas provincias y de distintos países de nuestra querida América. Y agradecer al padre Pepe y Paola haber aceptado a venir a contarnos desde la realidad concreta lo que son estándares o principios teóricos de las verdaderas causas que lleva a un niño, niña o adolescente a delinquir, y sobre todo en esas, dentro de ese colectivo de vulnerabilidad que es reconocido por la comunidad internacional. José claramente ha hablado de aspectos de constitucionalidad y de convencionalidad. Yo lo voy a tratar también sintéticamente desde otras miradas, en donde vamos a ver que los problemas humanos no se resuelven desde la juridicidad. Cuando hablamos, primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pensar en dignidad humana. Esa dignidad humana que hasta mediados del siglo XX solamente decían que eran cuestiones de filósofos o de teólogos, pero no se la concebía como bien jurídico protegido. Los juicios de Nuremberg nos revelaron que esa concepción hacía imperiosa que se ha incorporado justamente como una protección jurídica. Y eso generó un tsunami en las fuentes del derecho. Es decir, no era la ley un fin en sí mismo, como ese sinónimo ley y derecho, sino que la ley, además, se podía, con reglas que se consideraban ley, violar el derecho. Esa fue la conclusión y las enseñanzas que nos dieron los tribunales de Nuremberg, y donde la comunidad internacional entendió que esa dignidad humana tenía que ser una cuestión de protección como un fin en sí mismo. Desplazar a la ley y al sistema jurídico como un fin y convertirlo en medio, y que además ese medio sea instrumental a la protección de dignidad humana. Y ahí empezamos a incorporar conceptos éticos y morales en el derecho, que ciertas visiones de la teoría del derecho decían que la moral era ajena al derecho. Pero un derecho sin moral, como lo escribió después un autor alemán muy respetado, Bernard Rhodes, fue el que también se desarrolló durante el gobierno social nacionalista nazi en Alemania, y que le llamó derecho degenerado. Derecho degenerado porque agredió la esencia misma, no solo de esas víctimas, sino también la esencia misma de toda la humanidad, de toda lo que es
los fundamentos de lo que son después la construcción de lo que se llama bienes básicos humanos, que si no los contemplamos y los protegemos, no podemos identificar nuestra propia naturaleza. Y eso parece que todavía, a pesar de los años, no se entiende, y hemos hecho, y me refiero a globalmente como humanidad, grandes pasos agigantados para proteger esa construcción que lo que estamos en ámbitos jurídicos lo conocemos como principio pro homine o principio pro persona, que la jerarquía constitucional tradicional, que se decía que la jerarquía de las normas tenían un rótulo de supremos o infrasupremos o infraconstitucionales en función de mandatos autoritarios, quedaron de lado y esa jerarquía fue dada por ¿quién? ¿Cuál norma debe prevalecer? Más allá de la jerarquía, aquella que mejor proteja o favorezca la protección de esa dignidad humana, que hoy llamamos, está contenida como garantía en derechos fundamentales o derechos humanos. Y cuando hablamos de vulnerabilidades, quizás la vulnerabilidad más expuesta, sin desmerecer otros colectivos, sea la de niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué decimos esto? Porque hablamos que el género, las mujeres pelearon y reivindicaron sus derechos ante la discriminación histórica que tuvieron. Cuando hablamos que los grupos colectivos de migrantes también reivindican y la comunidad internacional con tratados trata de llamar a la reflexión a los estados. También hablamos de las personas con discapacidad, las barreras sociales que se ponen, hemos llegado a que la verdadera enfermedad es la enfermedad de la sociedad y de los estados de ponerles barreras y no reconocer los máximos o mínimos de capacidad que puedan tener estas personas. Y así, con una variedad de colectivos vulnerables que hoy los reconoce, instrumentos que toda la hora lo invocamos en el mundo judicial como las 100 reglas de acceso a la justicia de personas con vulnerabilidad de Brasilia, que editó el documento la Cumbre Iberoamericana de Justicia, y también están contenidos en los tratados internacionales, pero a la hora de aplicarlos efectivamente viene el problema. Nos olvidamos, las contingencias diarias no nos deja ver, digamos, el árbol no nos deja ver el bosque, como ese viejo dicho. Y esto pasa de no entender las verdaderas causas que se pueden generar dentro de lo que es que los menores de 18 años, entendido como concepto de niño según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es la convención más universal, se podría decir, porque es la única que entre suscripciones y adhesiones la firmaron todos los estados del mundo. Nada más que 2 no lo ratificaron, por eso no tiene vigencia, Estados Unidos y Senegal. Pero sabemos que los tratados internacionales se deben cumplir de buena fe. Si no, no tiene sentido presentarse ante la comunidad internacional diciendo que somos respetuosos de los derechos humanos y después resistirnos a aplicar efectividad esos tratados. Y ese tratado de la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene un organismo que lo contempla la misma convención, que monitorea el cumplimiento de sus estados que se han comprometido de buena fe a adecuar su legislación al respeto de ese tratado,
que es el Comité de los Derechos del Niño, que gira en la órbita del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra. Ese comité actualmente también a partir de su último protocolo recibe denuncias de inobservancias del tratado, pero no está compuesto de juristas, sabiamente. Está compuesto de juristas que son los mismos países que los eligen cuando se renuevan su calidad de consejeros, son los mismos países que se encuentran obligados por el tratado y elige juristas consagrados de reconocida idoneidad a nivel internacional, pero también sociólogos, psicólogos, antropólogos y otros reconocidos miembros de la comunidad científica vinculadas a las neurociencias. ¿Y por qué? Porque un comité del niño tiene todo esto. Porque tenemos que conocer sus carencias. Y esas carencias que le da la categoría de vulnerabilidad es porque dentro del colectivo de niñez y adolescencia abarca los otros colectivos de vulnerabilidad. Porque un niño o una niña puede ser vulnerable por su edad, pero a su vez, si es niña, también tiene otro factor de vulnerabilidad por ser mujer. Porque la niña mujer tiene los mismos derechos y más que la mujer adulta. Y si decimos que la mujer se la discrimina por ser mujer, con más razón se discrimina a la mujer y encima es niña. Y vamos a suponer un escenario, que esa niña tiene discapacidad. Otro factor de vulnerabilidad. Estamos viendo vulnerabilidad porque es mujer, vulnerabilidad porque tiene discapacidad, porque es niña, y cuando es niño no tendrá la de mujer, pero ya tendrá la de discapacidad. Si es pobre o indigente, es otra vulnerabilidad. Si esa mujer o ese niño o niña pertenece a grupos de migrantes, es otra vulnerabilidad. Y así podemos ir incorporando, o sea, que dentro del colectivo niñez pasan todas las vulnerabilidades reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos, por el derecho que reconocen las constituciones políticas, y hablamos de un concepto que se desarrolló, que se le llama interseccionalidad, que viene desde una concepción de una investigadora de color sudafricana que estudió la discriminación que tenían las mujeres afroamericanas en los Estados Unidos dentro de una serie de factores de discriminación acumulados y que con un solo acto discriminatorio afectábamos múltiples vulnerabilidades y les llamó interseccionalidad de derechos. Y a esos conceptos lo tomó la Corte Interamericana en un caso de una niña con VIH, en un caso contra Ecuador, que condenó a Ecuador por la discriminación que le hicieron, que le afectaron el proyecto de vida, no recibiéndola en lugares educacionales, no dejándola salir de la casa y arruinándole su proyecto de vida. Entonces, todo eso hay que entender. Claro, ¿y por qué está el padre Pepe aquí? Que no es abogado. Y porque los problemas humanos no los resuelve la juridicidad. A veces la juridicidad los agrava. Aquí no es importante el sistema, como nos enseñaba siempre el sistema jurídico, y que todo lo veíamos como si fuéramos Robinson Crusoe, que con la ley resolvemos todo. Mentiras. Mentiras. Puedo estar equivocado porque siempre he dicho que en materia opinables y donde tenemos todos con productos culturales, y el derecho es un producto cultural porque viene de la razón. Entonces no vamos a estar de acuerdo, siempre va a haber desacuerdos. Y a veces esos desacuerdos, lamentablemente, alguien tiene que cerrarlos y se los cierra
con herramientas autoritativas, es decir, porque lo dice la ley, porque lo dice la Constitución, porque lo dice la autoridad. Lo ideal sería que lo que diga la ley, lo diga la Constitución, y lo diga la autoridad, y lo digan los tribunales, haga coincidir esa razón autoritativa con razones argumentativas que fundamenten que se respeta la dignidad humana. Por eso hablamos siempre que las decisiones de toda medida, no solamente de tribunales, sino de autoridades públicas, tienen que alcanzar la razonabilidad. Pero y decimos decisiones razonables, y lo que no es razonable es inconstitucional, lo que no es razonable es inconvencional o es contrario al orden jurídico. Entonces, ¿qué es la razonabilidad? No es las razones que yo tenga, no es las razones que yo tenga dentro de mi subjetividad. Eso es racionalidad, sí, porque viene de un producto de la razón. Decía Aristóteles, los únicos animales, somos los animales que en el planeta que nos diferenciamos de los otros animales gregarios porque tenemos razón los seres humanos. Simplemente eso nos diferencia del mundo animal que le llamamos nosotros. Y somos animales, no nos damos cuenta. Y Aristóteles tuvo mucha influencia en la doctrina de la Iglesia y en la doctrina social y en la justicia social, que es producto de la Iglesia también, creaciones en el siglo XVII, siglo XVIII de la Iglesia. Porque sabemos que Tomás fue de mucho de las fuentes aristotélicas tomistas. Santo Tomás fue un teólogo, pero que en el mundo filosófico fue muy respetado, aunque no sea confesional, aunque no sean miradas eclesiásticas. Hasta los filósofos no creyentes lo toman como filósofo y no le llaman Santo Tomás como le decimos los creyentes, le llaman el filósofo Aquino, por los grandes aportes de cómo sistematizó esa filosofía aristotélica, y hoy conocemos los conceptos de la filosofía aristotélica tomista. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque desarrolló también las bases fundacionales de lo que es el concepto que hoy las constituciones y los tratados tienen de ese principio pro homine para proteger lo que se llama dignidad humana. Pero también un aporte de alguien que tuvo una mirada y una formación o una mirada en cuanto al saber teórico y práctico invertido, pero que con sus imperativos categóricos no era católico, era pietista, como Immanuel Kant, que aquí se considera el padre de la Ilustración, escribió en un ensayo que le llamó Metafísica de las Costumbres, que en el mundo de los fines todas las cosas tienen un precio, las cosas materiales, todas las cosas tienen un precio y por lo tanto pueden ser un valor que puede ser sustituido por otra de igual valor, pero las personas no tienen precio, tienen dignidad. Y esa dignidad es autónoma tal como la concebía los principios tomistas en las distintas concepciones que realizó Tomás de Aquino. ¿Y por qué me refiero a esto si estoy hablando de niños? Y porque cuando estos elementos kantianos y estos elementos aristotélicos tomistas fueron las bases que sentó lo que hoy es el Codex Iure Internacional de los Derechos Humanos y que lo toman las constituciones. El principal artífice en las discusiones del derecho internacional de los derechos humanos, perdón, de lo que fue el primer instrumento internacional de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948,
fue Jacques Maritain. Jacques Maritain fue un filósofo francés católico, influenciado por estas teorías aristotélicos tomistas, y fue el que más aportó contenidos, pero también aportó contenidos kantianos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en esa concepción se dice que las cosas que tienen valor, las cosas materiales, en ese mundo de los fines, son instrumentos. Instrumentos quiere decir herramientas necesarias para un fin. ¿Y cuál es el fin? La dignidad humana, que no tiene precio ni valor, pero que es autónoma dentro de esta concepción tomista que decía que esa autonomía era lo que nos llevaba a lo que nos brindaba Dios desde una visión teológica, que era el libre albedrío. Pero desde lo filosófico es que por eso decimos que los derechos fundamentales y humanos el Estado no los concede, no otorga graciosamente, sino que tiene que reconocer, porque es un principio esencial, fundamental, aunque no absoluto, por eso se lo puede restringir, pero nunca se lo puede anular. Ahora, llevemos eso a las vivencias y por qué los comités, como el Comité de los Derechos del Niño, dice, no estamos de acuerdo que se rompa la progresividad, y quienes ya han puesto una edad de imputabilidad, aunque todavía no haya alcanzado el estado de adultez, no pueden ir para atrás. Muchos de los argumentos absurdos que he escuchado en las discusiones que se daban en los medios y de expertos, entre comillas, que se ve que no son expertos de nada, por las cosas sin sentido que decían que el Comité de los Derechos del Niño, en la última observación general que deben observar los países que son parte, decía que la edad mínima puede ser de 14 años. Bueno, aquí le bajamos un año más. En este proyecto de ley, como decía José, claro, pero no lo leen en integridad lo que dice el punto 22 de su observación general 24 del año 2020. Dice, como hay países que todavía están en el arcaísmo de poner ante los estrados judiciales e imputarlos a niños de 10 años, como pasa en Europa con Inglaterra y aquí en Latinoamérica con muchos países todavía, si quieren estar en un estándar convencional, llévenlo a 14. Pero en la parte final dice, aquellos que ya lo tienen entre 15 y 16, que en el caso de América, Cuba lo tiene en 15, Argentina lo tiene en 16, que fue lo único bueno que tuvo esa ley del proceso militar, porque lo demás, la Corte Interamericana dijo que fue una violación total de derechos humanos en su contenido en el caso Mendoza de 2013. ¿Y esto por qué? Porque la neurociencia ha confirmado cuestiones de la psicología que cuando estudiaba en la Universidad de Ginebra, y donde está el Instituto Jean Piaget, veíamos toda la investigación que realizó aquel gran profesor de psicología, que fue emblemático y que fue miembro de esa universidad, en donde desarrolló todo el desarrollo desde lo psicológico en las distintas etapas de crecimiento. Y ahí lo vinculó a esas cuestiones que después se llegó a llamar en América adolescentes a esos niños, porque así dice la convención, es niño de 0 a 18 años, así que aunque lo veamos grande, no es porque comete un delito mágicamente se convierte en adulto. Yo nunca he visto que un acto nos convierta en desarrollados
cuando está comprobado por la psicología y por la neurociencia, que certifica con imágenes, con tomografías y demás cuestiones, que hay determinados sectores del cerebro que todavía no están desarrollados y que alcanzan. No es matemático, no es que no está desarrollado un minuto antes que cumple 18 años y se desarrolla del todo en cuanto a alcanzar el estado de maduración mental para llamarle adulto a los 18 años y un minuto. Tampoco es así. Es un desarrollo evolutivo que mayoritariamente se alcanza a esa edad. Por eso se pone el límite de 18 años. Y por eso los límites de comprensión son progresivos. Y se entiende que cuanto más alto es el límite de inimputabilidad, mejor, sin descuidar también que deben ser no objeto de juzgamiento, sino objeto de protección, lo que está dentro de la esfera de inimputabilidad por no tener la edad para ser señalados. Pero allí entonces, dice la Convención, esos países, si ya lo han puesto en 1516, no vuelvan para atrás porque violan el principio de progresividad, que es un principio básico de igualdad y no discriminación, de esos mandatos convencionales y que está también en nuestra Constitución Nacional. Entonces, yo escuchaba ayer una invitación que le hicieron al actual ministro de Justicia de la Nación, al Congreso de la Nación, en una comisión de género del Congreso, y donde decía, no vamos a respetar estas cuestiones de no binarismo en cuanto a derechos, y decía solamente hay hombres y mujeres, de lo biológico, y daba buenos argumentos. Y alguien le dijo, mire ministro, no dé su opinión personal porque eso es subjetivo. Aquí todavía está vigente el derecho de sectores no binarios como la colectividad LGTBIQ+. Y están ratificados convenciones y hay estándares fijados por la Corte Interamericana que la Argentina debe seguir. Incluso un fallo de la Corte Suprema. Entonces, y está en las leyes, como en el Código Civil y Comercial. Mientras está vigente, usted debe hacer cumplir el derecho vigente. El día que lo cambien, bueno, venga a decir que no van a hacer eso, si no usted está violando la ley. Usted está prevaricando, si se quiere, incumpliendo su función pública. Y bueno, y si sabemos que no podemos bajar la edad de imputabilidad, sino que tenemos que mejorar, que esas jóvenes no sean cooptados por la criminalidad. Desde la doctrina de la criminalística dice que en la formación de un niño o adolescente hay dos cuestiones que deben cuidarse fundamentalmente a la hora de que se acerquen o no a esos factores. La delincuencia es un factor de riesgo y hay factores de protección. ¿Y sabes qué nos enseñaban ahí en esa capacitación de interdisciplinaridad y justicia penal juvenil que les comentaba? Que los factores de riesgo y los factores de protección son dos caras de una misma moneda. Empezando por la familia. La familia puede ser factor de riesgo o factor de protección. Factor de protección si sabe cuidar a ese niño e impartirle valores. Y si por situaciones que no hay que por qué juzgarlas, no lo puede hacer y no le imparte los valores, sí va a ser un factor de protección porque ese niño no va a recibir esos valores que le va a ayudar dentro de su adolescencia de desarrollo, demostrado por la neurociencia, de que es lo que infringe las reglas de la sociedad a través del derecho. Entonces vemos que hay que ponderar. Entonces, ¿quién debe actuar ahí? El Estado. Vamos a ver si el Estado actúa. Segundo lugar, otro factor es la escuela. Pero antes de la escuela, el barrio, ¿no?
Lamentablemente hay niños que son etiquetados antes de que hayan hecho cualquier cosa, porque viven en tal barrio. Aquí tenemos un experto que nos va a explicar lo que es la etiquetación, porque viene de la villa. Y eso el Estado también genera eso, porque ¿cómo hacen? ¿Dónde van? Y a quienes a veces se los encarcelan. Yo vi una película de un hecho real que impactó mucho y estuve Así nos ven, se llama, en donde en 2001 una joven es violada y casi la matan en el Central Park, caso real. Y no tienen mejor cosa que a unos chicos jovencitos, pero revoltosos, que habían ido al parque a hacer picardías, los señalen como los que habían sido los autores. Después de 15 años donde algunos se matan, otros se suicidan, obviamente hubo toda una presión, incluso el que fue presidente y hoy se postula de nuevo en los Estados Unidos sacó una publicación en los principales diarios de Nueva York que había que aplicarles pena de muerte, así sean niños. Ya saben a quién me refiero, Donald Trump. Hizo un hecho histórico, documentado, por eso lo puedo decir. Y eso influyó también en los organismos fiscales, que una de las fiscales renuncia porque dice, yo no puedo acusar porque no tengo pruebas. ¿Y cómo se descubre después que eran inocentes? Eso fue un trabajo que hizo el Innocent Project, que son instituciones que están a nivel mundial, pero muy fuertes en Estados Unidos, donde después de los años pueden revertir decisiones firmes que fijan los jurados a personas que han sido condenadas y son inocentes. Todos estos que eran niños en ese momento, más allá que Estados Unidos no ha ratificado ningún tratado, se entera porque uno de los que ya eran adultos porque lo habían condenado a perpetua, conoce a otro y se convierten en una religión evangélica, y el otro que estaba ahí, que lo conoce, le empieza a contar porque le agarra una enfermedad terminal y dice, ahora con esta fe que estoy teniendo me arrepiento, lo que yo hice lo pagaron unos niños. Y le estaba contando a uno de esos niños que los pagaron. Y así se esclarece el tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que tener mucho cuidado porque si a los niños los tratamos como medios dentro de esos mundos de los fines, para satisfacer cuestiones de coyuntura política, y no es que no entiendan, no es que no deban ser trabajados los que no son imputables con métodos de protección y los que son imputables con medidas que podemos llamarle sanciones, porque tienen que hacerles comprender la criminalidad. Pero si hablamos de proyecto de vida, ponerle penas de 20 años es signarlos, arruinarles el proyecto de vida para toda su vida. Y sobre todo si no tienen un trabajo interdisciplinario mediante métodos de justicia restaurativa y no retributiva, como decía el doctor Herrero. Entonces, lo que ha demostrado ya la experiencia en esos países que así trabajan es que la reincidencia es alta, porque con solamente meter la tierra bajo la alfombra o anularlos en su proyecto de vida, simplemente con grandes penas, no solucionamos el tema. Estamos cultivando un caldo para que después salga una máquina de delinquir, porque no tiene otro proyecto de vida. Y porque nunca, muchas veces ese joven se ha intentado no reinsertarlo. La sociedad y el Estado nunca lo insertó, porque hubo mucha ausencia. Ausencias que a veces o complementan o las completan instituciones que lo hacen basadas en la doctrina social de la Iglesia,
basados en documentos como el de Puebla y tantos otros que incorporan la doctrina social de la Iglesia y que salen a ser una opción preferencial por los pobres, como lo hacen los curas que tiene pertenencia el padre Pepe. Y son los únicos que nos pueden contar esa realidad porque han convivido y han trabajado y han rescatado muchos jóvenes que hoy podrían estar delinquiendo o integrando bandas narcocriminales a través del trabajo que lo realizan. Y porque con eso podemos ver que si el Estado, como dijo el Papa hace unos días recibiendo a unos jueces, el fin de semana allá, a unos jueces federales en el Vaticano, que lo más importante en estos momentos es la educación y la alimentación, que bajarles la edad de imputabilidad, lo que fue ratificado también por la pastoral judicial, donde hay sacerdotes y jueces que hablan de la problemática, diciendo también palabras como algunas de las que le he referido el día de hoy. Pasa por otra óptica. No impunidad. No hay que confundir impunidad con trabajar con métodos restaurativos y no retributivos. Que tengan que a veces, por la gravedad, cumplir sanciones de encierro, sí, pero dentro de los plazos racionales a la edad y a la calidad de sujeto de que se trata. Que tienen que estar muy determinados, porque vuelvo a decir, los problemas humanos no se resuelven solamente con normas, con juridicidad, sino con interdisciplinaridad. Conocer todos los factores de tipo social, socioeconómicos, de tipo sociológicos, que inciden en estas cuestiones. Muchas gracias. Hemos escuchado la presentación del señor vocal del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Eduardo José Ramón Yugdar. Por supuesto, para la principal presentación, vamos a escuchar al fundador del Hogar de Cristo, quien recibió el Premio CONEX 2018, distinguido por su trabajo social, integrante del equipo de sacerdotes argentinos para zonas vulnerables de nuestro país. Escuchamos al al padre Pepe Di Paola. Muchas gracias, gracias por la invitación, realmente, y poder compartir este momento de reflexión, ¿no? Yo pertenezco al equipo de curas de villas y barrios populares de la Argentina y nació hace muchos años, tiene más de 50 años, y podríamos decir que hoy justamente está el cincuentenario de la muerte de Carlos Mujica, ¿no? Estamos transitando este año. Y creo que algo que nos hace reflexionar a los curas de los barrios populares es que los desafíos, cómo han cambiado, ¿no? Porque en la época de Carlos Mujica y de sus compañeros había desafíos que son muy distintos a los que tenemos hoy nosotros, ¿no? Si quisiéramos aplicar lo que hacía Carlos Mujica o Bernaza, sus compañeros, en aquel tiempo estaríamos como fuera de la realidad, estaríamos atendiendo a una población que ya no está. Entonces, no sé, por ejemplo, Carlos Mujica sabía muy bien que la droga estaba en el barrio norte, donde él vivía, ¿no? Donde él era originario, porque era una familia muy así de mucho poder y prestigio, y de pronto en la villa no había droga, donde él iba todos los días a trabajar y algunos días se quedaba a vivir. Entonces, la realidad de Mujica y de sus compañeros era buscar otras cosas para atender pastoralmente, desde una mirada espiritual, también socialmente, la realidad del barrio. A nosotros, en este tiempo, digo nosotros, yo empecé en el año 95 más o menos, atendiendo Ciudad Oculta, y voy a referirme por ahí en la charla más a lo que es Capital y Gran Buenos Aires, y le pido disculpas porque con 6 meses de estar en la banda no podría estar hablando de la realidad santiagueña con
pero sí nos da una mirada de lo que significa el nuevo desafío que tenemos los curas de las villas, ¿no? En Ciudad Oculta aprendíamos que la niñez y la juventud estaban realmente en riesgo, en un riesgo que significaba un abandono muy grande de parte de la sociedad en general, de lo que significa educar o transmitir los valores a esos niños o a esos jóvenes. Y por eso nuestro trabajo, a la larga, terminó siendo fundamentalmente un trabajo de prevención y de recuperación. Entonces, de aquel equipo de cura de las villas y barrios populares que pensaban en la vivienda, pensaban en el trabajo, no dejamos de pensarlo nosotros, pero nosotros más bien tuvimos que hacer como una opción de buscar en ese, cuál era el desafío del momento, ¿no? Entonces, el desafío sin duda se convirtió en esto de la niñez y la juventud. En primer lugar, lo que nos queda claro de los chicos que nacen en los barrios populares no tienen las mismas posibilidades que los que nacen en otros lugares, ¿no? Y eso es algo que nos parece evidente, pero después, a la larga, se va generando una desigualdad mayor. Uno podrá decir, sí, conozco igual muchos chicos y muchos jóvenes que hoy día han desarrollado su vida, sus proyectos, sin duda lo es, no se puede generalizar, pero sí en una mirada realmente de un panorama de lo que significan los barrios, hay una desigualdad muy grande. Nosotros, por ejemplo, yo fui párroco muchos años en la Villa 21 y estábamos a 40 cuadras del centro, ¿no? Entonces vos decís, lo que se vivía en la Villa 21, de pandillas que se peleaban, de muertos. Yo me acuerdo que en la Navidad, entre Navidad y Año Nuevo del 97, mataron a 5 jóvenes en la Villa 21 y no salió nunca en la televisión, nunca fue un tema que importara en ese momento a la sociedad, ¿no? de Buenos Aires. Y estábamos muy cerca de donde estaban los grandes medios de comunicación. Eran como lugares ignorados, lugares que no se querían ver, y ya no estamos hablando de la época de la dictadura, estamos hablando de tiempos de la democracia, ¿no? Porque en la época de la dictadura los curas se quejaban de que habían puesto como paredones para que no se vean los barrios y las villas, porque venía el Mundial del 78. Pero acá estamos hablando muchos años después. Sin embargo, los paredones puede ser la desinformación, el no tenerlos en cuenta. Y esta realidad de crecer por ahí sin la posibilidad de desarrollar una vida normal, y cuando digo normal es poder ir a la escuela, poder tener un nivel en la escuela que sea similar al que tiene el chico que vive en un barrio de clase media y acomodada. Bueno, eso significa ya empezar desde más abajo, de un escalón más abajo. Nosotros hemos apostado a fortalecer lo que significa el barrio, ¿no? Para nosotros la persona se realiza en el barrio en el que está. Entonces nuestra tarea fundamental fue en todo este tiempo fortalecer aquellos espacios donde el niño puede desarrollar las capacidades que Dios le regaló. Esas capacidades que Dios le regaló y que muchas veces no las puede realizar por el entorno en el que vive, por las pocas posibilidades que se le presenta de parte de la sociedad, bueno, hizo que fortaleciéramos propuestas bien concretas y prácticas, ¿no? O sea, por un lado, lo que nosotros llamamos las 3C, que son las capillas, el club y el colegio. O sea, nosotros pensamos que hay como un círculo negativo en donde encontramos la violencia, la droga, bueno, un sinfín de cosas que perjudican el crecimiento del niño y del adolescente, sobre todo, que son las edades más complicadas para los barrios nuestros. Y pensamos que si vamos reemplazando y fortaleciendo con
instituciones que sean fuertes y que realmente respondan a la vida de los chicos, dándole nivel. Y bueno, en ese sentido podemos hacerlos crecer y darles una oportunidad para que, siendo aún de la villa o del barrio popular más complicado, de peor fama, dentro de un partido bonaerense quizás, sin embargo pueda salir con las posibilidades de vivir dignamente y de desarrollar estas capacidades. Sin duda, es un trabajo muy grande que implica un trabajo de comunidad, ¿no? Entonces, nosotros planteamos estas 3 C, la capilla, el club y el colegio, contra las otras C que son, si no hacemos esto, los chicos van al cementerio, a la cárcel o a la calle, ¿no? Es decir, 3 C positivas contra 3 C que son negativas. En este espinel, en donde el pibe va desarrollando, el chango va desarrollando, ¿no? Va desarrollando su vida, va encontrando también referentes buenos, porque podemos partir de una familia que está desintegrada, en donde a lo mejor no hablamos de que estén separados los padres, estamos hablando de que a lo mejor un padre vende droga. Entonces encontramos una familia que ya le está complicando la vida a ese niño en su crecimiento. Pero en este espinel de instituciones va encontrando un docente, va encontrando un profe de fútbol, un líder en la capilla que lo lleva de campamento. Entonces, esa vida se va protegiendo y no solamente se va cuidando como quien encierra en un lugar a alguien en forma positiva, no como recién transmitían, que coincido en este proyecto tan negativo de bajar la edad y también las condiciones de las que hablaban recién, ¿no? Entonces, en este crecimiento, yo diría, se juega un poco el futuro del chico y del barrio. Nosotros pensamos que la síntesis más importante es cuando podés trabajar con el estado más cercano, que es el municipio, ¿no? O con la provincia. Entonces, eso se fue dando en varios territorios bonaerenses en donde fuimos desarrollando esta tarea, que también frente a las emergencias ha resultado positivo, porque lo hemos desarrollado en provincia de Buenos Aires y en capital, y los niños y los jóvenes fueron armando su club, fueron participando de escuelas que no habían, antes habría que salir del barrio para ir a la escuela. Nosotros pensamos que las instituciones tienen que estar dentro del barrio y que tienen que tener calidad. De esa manera, el barrio también se va transformando. No es un barrio en donde queda marginado, sino que lo vamos llenando de instituciones que le dan un sentido positivo a la vida. En algún momento hablamos en un escrito que hicimos los curas, que a Bergoglio le gustó mucho, en Buenos Aires, cuando era obispo nuestro, que hablaba de la integración urbana y que eso permitía el desarrollo de una niñez en forma plena. ¿Por qué? Porque hablaban antes, en la dictadura, de erradicar las villas, después hablaban de urbanizar, y nosotros pensamos que el concepto más importante era integrar urbanamente los barrios. O sea que la diferencia entre este barrio tan estigmatizado por un pasado, a lo mejor de grupos que se implantaron ahí con el narcotráfico, puedan realmente relacionarse con los barrios que están al lado, que son contiguos. Este trabajo, que a Bergoglio le pareció muy bueno para la ciudad de Buenos Aires, cuando era obispo del Obispado de Buenos Aires, ahora hay que decir Obispado de Buenos Aires, y hay que cambiarla. En este sentido, Bergoglio decía, bueno, acá está la clave. La integración urbana dentro de la ciudad de Buenos Aires permitiría un crecimiento de los niños y un desarrollo de la juventud extraordinario, ¿no? Y nosotros lo que también veíamos es que en general el trabajo de prevención, cuando, como decía antes, está vinculado con el Estado, se va formando lo que se llama, bueno, la comunidad organizada, que es un término ya bastante trabajado en la Argentina, pero pocas veces efectivizado después. Entonces, uno dice, bueno,
Una comunidad se organiza en la medida en que el Estado está presente y en la medida en que las organizaciones o la comunidad se organiza. El hecho de vivir nosotros en los barrios nos permite tener una mirada desde adentro, que creo que es lo más importante. Nos ayuda mucho igual las miradas de afuera. Por ejemplo, cuando leemos los informes que nos hace la UCA o UNICEF, o a veces cuando vienen allá también, y en casi todos los partidos hay una universidad, eso ayuda muchísimo para ver cómo estamos trabajando, ver y ampliar a lo mejor otras. Pero lo importante es que el observatorio que tenemos nosotros parte de adentro del barrio, parte de lo que se vive en el día a día, que muchas veces es desmerecido, es decir, por eso agradezco la invitación. Es desmerecido porque, bueno, está ahí y decir, el estar ahí te permite medir un poco el pulso de la situación en la que se está viviendo. Ver cómo ese chico o esa chica fue creciendo de esa manera porque su papá o su mamá venden droga, porque su papá o su mamá están presos, o porque los abandonaron porque están de gira drogándose. Entonces, todo eso lo podés ver estando en el barrio, ¿no? Entonces, un poco la tarea nuestra es como transformar la realidad en la medida de nuestras posibilidades junto a la comunidad dentro del barrio. Pero también con esta mirada de integración, no de segregar al barrio, sino más bien de integrarlo al resto de la ciudad o de la sociedad, ¿no? Por otro lado, el trabajo para eso también tenemos que valorizar la institución. Durante mucho tiempo las instituciones fueron como denigradas. Parecía que si hablaba de institución era algo que le hacía mal a la gente, ¿no? Una mirada falsa progresista, ¿no? La institución en sí es importante, y sobre todo en estos barrios. Una institución fuerte, una institución, cuando digo fuerte no digo que sea autoritaria, fuerte en el sentido de que tenga maestros y profesores con responsabilidad, que le den nivel académico, el cura que esté al frente de la capilla viviendo los desafíos, las propuestas que tengan, un club que no solamente trabaje en función de los que mejor se desarrollan en el deporte, sino también teniendo en cuenta aquellos que tienen dificultades, bueno, eso significa instituciones fuertes a la medida de los barrios en los que estamos trabajando. Muchas veces queremos que los surjan de las comunidades. Cuando no surgen de la comunidad, los hacemos nosotros. Por ejemplo, esta remera es del Club San Juan Bosco, porque mi parroquia se llama San Juan Bosco, y esperamos bastante tiempo para que hagan en las villas de San Martín, partido de General San Martín, Villa La Cárcova, un club. No se ponían de acuerdo, entonces lo juntábamos a la gente y hicimos el club nosotros. Entonces, lo que buscamos es el desarrollo que hablaba antes de las 3C, ¿no? Algunas cosas que vemos de los chicos, esto de que no nacen iguales, que delinquen en general los que nacen en condiciones también negativas, familiares presos, ambientes marginales. Nosotros lo que vemos es, en una de los documentos, que fue el documento por el cual después me amenazaron, que llamamos La droga en la villa despenalizada de hecho, y bueno, terminé siendo párroco de Campo Gallo al poco tiempo. Y yo digo, ¿qué a lo que marcábamos? Es que mientras en los claustros universitarios se hablaba de legalizar, de que la droga, la marihuana es inocua, y entonces qué bueno que sería. Y nosotros decíamos, ojo, que en los barrios populares existe esta realidad. Está legalizada de hecho, o despenalizada de hecho. Y estamos cada vez peor. Porque yo lo que les planteaba una vez, estando en la UBA, a los chicos que se me enfrentaban, estábamos así, pero era como un público que se venía para Y yo le digo, está mal que ustedes pidan la legalización o la despenalización. Porque ustedes están pensando en ustedes, le digo, que tienen una vida acomodada. En el sentido, bueno, yo también, yo soy de clase media, como ustedes, le digo. Pero ustedes piensen que a 10 cuadras de acá hay una villa
la de Retiro, y esa villa de Retiro, si vos le pones marihuana, en poco tiempo empiezan con drogas más pesadas, porque la puerta, nosotros tenemos una propuesta de recuperación, que es el otro carril de las propuestas de los curas de las villas y barrios populares, que es la de la recuperación. Y que lo hacemos justamente con los acompañantes pares, que son chicos que se recuperaron, y con profesionales. Pero esos chicos, ¿cómo empezaron? Y si haces una rueda para que cada uno cuente, y todos empezaron con marihuana y alcohol juntos. Entonces, no es que la marihuana es recreativa. Para algunos la marihuana termina siendo la droga que los llevó a complicarse la vida, a hipotecar su futuro, ¿no? Entonces, en una sociedad donde pensemos en el otro, tenemos que pensar no solamente en lo que podemos llegar a dominar nosotros, sino en los demás, en aquellos que están con las fragilidades de haber nacido en lugares en donde no tienen las mismas posibilidades. Vemos también que el primer trabajo que muchas veces tienen los chicos, trabajo, es delictivo. ¿Por qué? Porque la oferta es vení y vamos a robar. Al menos estoy hablando de Gran Buenos Aires y Capital, ¿no? Vení, vamos a robar. Tomá, vos sos soldadito, te doy la droga y vendela en tu barrio. Y no te voy a pagar con plata, te voy a acabar con más droga, o sea que vas a tener que seguir vendiendo droga para ganarlo tu plata. El abandono de la institución, esto que hablaba antes, ¿no? Cuando las instituciones lo dejan de lado. Podemos decir, abandonó el colegio, abandonó el club y abandonó la capilla. ¿O es que la capilla, el club y la escuela lo abandonaron? Pues uno puede plantearlo de otra forma también. Decir, bueno, el chico no está viniendo. Ahora, hay una cadena, una red entre esas instituciones para saber qué pasa con fulanito o fulanita. Y ahí es donde empieza a naufragar la vida de ese niño o esa niña, ¿no? Estos niveles que hablaba de la escuela, ¿no? La lectocomprensión, hoy nosotros tenemos modelos en Gran Buenos Aires de política socioeducativa que nació en las villas y que la adoptó justamente la provincia de Buenos Aires como una forma de fortalecer lo que debiera darse en la escuela, que por razones justamente de las que hablamos recién, de un chico que abandona, de un chico que está en séptimo grado pero que tiene la edad como para estar en la secundaria y sigue estando allí. Entonces, este proyecto socioeducativo hizo que muchos aprendieran a leer y escribir justamente cuando están terminando su primaria, ¿no? Cosa que antes nos parecía algo insólito. Digo, ¿cómo cambiar los tiempos? Porque en la época de Mujica o de Bernaza, Richard L., que eran nuestros curas, padres así de la organización, eso era imposible, aunque sea un colegio de los barrios populares, el chico a esa edad ya sabía leer, escribir y tenía un séptimo grado que... Hoy día tuvimos que poner estos programas para poder elevar el nivel de los chicos, ¿no? ¿Qué hacemos donde el narcotráfico en estos lugares, Capital o Gran Buenos Aires, está más presente muchas veces que el Estado? Entonces la oferta del medicamento que no puede comprar, y más, y ahora no digamos nada, supongo que se han cortado un montón de programas, el velatorio que no podés pagar, bueno, todo eso que realmente escapó a las posibilidades tuyas, o que antes el Estado te ayudaba a brindar, y te lo brindaba en estos lugares, hoy no te lo va a dar. Vemos en todo esto que iban narrando, y no voy a agregar más nada porque lo han dicho con mucha claridad acá los expertos, un populismo penal, ¿no? O sea, nos han acusado de populistas, también de pobrismo, y realmente fue una mirada siempre... Al principio pensábamos que eran ideas para discutir, pero fuimos dándonos cuenta con el tiempo en el equipo que fueron deteriorando la mirada que las clases medias podían tener sobre el equipo de curas y también de muchos que trabajan
en organizaciones sociales, ¿no? Yo digo, pobrismo, ninguna persona, ningún niño, ningún joven y ningún adulto, porque hay escuelas de adultos en las villas, que ha pasado por nuestras instituciones, ninguna, podemos decir, salió peor, al contrario, salió mejor. Si no tenía un título primario, lo terminó su secundaria. Si estaba con droga, se pudo recuperar y hoy día a lo mejor está ayudando a la recuperación de otros o está junto a su familia nuevamente. Entonces, ¿qué es el pobrismo? El pobrismo es lo que fabrican a los pobres, no los que trabajan con los pobres y tratan de elevar la dignidad de la vida de ellos, ¿no? Bueno, esto se metió durante mucho tiempo y muchos comunicadores sociales lo siguen utilizando. Entonces, uno prende la tele y te habla de pobrismo y como que nosotros nos encanta que haya pobres para poder trabajar allí, ¿no? Cuando en realidad las políticas que se han hecho son las que han llevado a esa realidad en el Capital y Gran Buenos Aires. Y después, lo del populismo es lo mismo, o sea, todo lo que hacíamos era populismo. Ahora, yo digo, todo este encanto que producen los comunicadores de los grandes medios que se dicen nacionales, pero en el fondo son porteños. Son medios en donde se la pasan mostrando siempre un delito, ¿no? Y nunca nada de las cosas positivas que surgen de todas estas cosas que les estoy contando, ¿no? Donde hay un montón de escuelas en las villas, donde hay un montón de clubes en las villas, donde hay un montón de capillas en los barrios populares que hacen campamentos, donde hay miles, la otra vez hicimos el encuentro, 15.000 chicos en recuperación de los hogares de Cristo. Entonces, todas estas cosas no son novedad, no son noticia. Termino con esto. Nosotros hicimos un acto cuando cumplimos 15 años como centros de recuperación, hogares de Cristo, que fíjense que la propuesta que hicimos después fue tomada por el Estado como una política de recuperación en territorio y en forma integral. Y con esto la adoptó con una figura que se llama los CACs, que los puede tener la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y lo tomó justamente de la propuesta nuestra, el Hogar de Cristo. Y fíjense que esta propuesta tiene un festejo de 15 años de nacimiento y la hacíamos en el Luna Park. Un Luna Park lleno de chicos y chicas con una alegría bárbara, un domingo al mediodía, o sea, cuando no hay ninguna otra noticia importante. Y los canales están a pocas cuadras de ahí. Invitamos a todos los canales y ninguno vino. Porque no era una noticia. Seguramente si hubiesen matado a uno en la puerta, teníamos a todos los canales ese día. Entonces, la transmisión, ¿a qué voy? La transmisión de todos estos temas de lo que significa el delito y lo que significa el ir entrando en la cabeza de la gente de que la única forma es combatirlo de esta manera, lo llamamos como un populismo penal, ¿no? Entonces, pensamos que así la Argentina no va reflexionando ningún tema con seriedad, sino que se deja llevar por iniciativas que vienen de arriba y que son comunicadas por estos grandes medios que se dicen nacionales y son de Buenos Aires. El equipo nuestro sigue, en este momento nos reunimos y haremos una reunión la semana que viene, seguimos en este camino. Pensamos que sigue siendo, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, como el gran desafío, la niñez, la adolescencia, la juventud, tanto en la manera de prevención como en la materia de recuperación. En eso estamos apuntando y logramos ampliarlo a todo el país. Yo estoy en Santiago, en la banda, y recién empiezo, pero bueno, fui encargado de pastoral de adicciones de la Argentina, y de la Iglesia Argentina, y bueno, los centros urbanos han crecido mucho, entonces hay ciertas similitudes en los barrios populares en todo el país que ameritan que trabajemos de una manera más organizada y que realmente podamos darle en los lugares en donde estamos una respuesta
sabiendo que hay problemas que son comunes en todo el país. Bueno, muchas gracias. Así hemos compartido la presentación entonces del padre Pepe Di Paola aquí en el Poder Judicial de Santiago del Estero, en una tarde muy especial en donde estamos compartiendo este enfoque diferenciado sobre infancia y adolescencia, abordajes sociales y jurídicos. Abrimos un espacio de algunas preguntas. Los que quieran participar en este momento especial, por supuesto, se les va a alcanzar el micrófono para que puedan dirigirse a nuestros expositores. Los que quieran hacer sus preguntas pueden hacerlo entonces. Buenas tardes, felicitaciones al panel y complacido por la grata visita del querido padre Pepe, que no lo ha dicho, pero apenas vino a Santiago, en resguardo de su vida, inmediatamente trabajó con organizaciones campesinas, así que un placer verlo otra vez. Tenía una inquietud, el doctor Judar nos habló del niño como el doctor Herrero, que bastante experiencia tiene en la Defensoría, como sujeto de derecho, y me preocupa transitar todavía algunos juicios orales, penales, y ver que en esta provincia el niño no es oído, en violación al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, que claramente obliga al Estado provincial, en este caso, a tomar todas las medidas y recaudos para que el niño sea oído y que las decisiones que le afectan sean tenido especialmente en cuenta su opinión. Yo sé que este panel no lo puede solucionar, pero quería dejar la inquietud de por qué no se ha implementado la figura del abogado del niño, porque el niño no está participando actualmente de los procesos penales y tampoco de los civiles, pero en esta provincia lamentablemente creo que estamos con un gran déficit de considerarlo por fin sujeto, partícipe de las decisiones administrativas y judiciales que se toman. Estamos haciendo juicios de adultos sin escuchar a los niños, y esto me parece una violación grave del artículo 12 de la Convención del Niño, y creo que es indispensable en estos ámbitos, en estos foros, alzar la voz y pedir que se consagre de una vez por todas en la provincia la figura del abogado del niño, porque sabemos que el Ministerio Pupilar no juega ese rol. El niño solo es oído a través del abogado del niño o directamente cuando tiene la edad suficiente, como porque el doctor Judar lo ha dicho correctamente, es un sujeto en desarrollo. Bueno, si me permite, bueno, sí, es justificado lo que usted dice, es una obligación estatal escuchar a los niños, y sobre todo cuando están en cuestiones judiciales. Que yo sepa, y creo que aquí están en mejores condiciones, cuando es materia penal tenemos los defensores especializados, que justamente la clase de hoy es una de las tantas clases que también intervienen miembros de los ministerios públicos, en donde se van especializando porque tienen que ser operadores especializados. José es uno de ellos, justamente por eso está aquí, y cuando aparecen niños o jóvenes que todavía no son adultos involucrados o en la persecución penal, justamente si es que tienen todo su derecho como el de adulto de buscar abogados de su confianza, que puede ser en el área privada, que esperamos que también su elección sea de abogados especializados, porque no es lo mismo cualquier abogado que un abogado que esté especializado en justicia penal juvenil, y si no tiene el Ministerio Público Fiscal sus abogados especializados, que pueden no decir que son especializados porque trabajan en áreas del Ministerio Público, sino porque sus especializaciones están certificadas por entidades que pueden verificar esa especialización, como ser universidades o centros de capacitación autorizados al respecto, que homologan, como lo pide la Convención,
que esa especialización sea certificada, ¿no? No porque diga que he trabajado en ámbitos de niñez y adolescencia, solamente la certificación mía sea la experiencia por trabajar, sino que también científicamente están certificadas. Y en materia civil también he visto, ha sido un gran acierto trabajar con una Defensoría Pública independiente del Ministerio Público Fiscal, porque son ámbitos que no podían estar unificados. Con acierto aquí en la provincia se los ha separado y son autónomos, con una cabeza de poder diferenciada, aparte del defensor, de la participación promiscua, vamos a llamarle así, de la defensa pública, cuando se trata de cuestiones de niñez o intervienen niños o adolescentes. Están también los asesores tutelares, porque las normas constitucionales, como lo dice usted muy bien, y convencionales son autooperativas. Entonces, si todavía no se ha completado, por más que haya un defensor colectivo en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, también lo va supliendo, al menos vemos en los expedientes, la Defensoría General, teniendo también, nombrando asesores especializados aparte de la participación promiscua de la Defensoría Pública. Ya le alcanzamos el micrófono a la gente que está en la primera fila. Buenas tardes, antes que nada. Bueno, yo soy parte de lo que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Ciudad de La Banda, y mi consulta nace a través de un caso en particular, porque nos llega la información de que ha habido un abuso sexual de parte de un menor de 12 años hacia su primo de 8 años. Entonces, el delito no se puede investigar por la inimputabilidad y el impedimento se da en que los padres no permiten, niegan, vamos a decir, el delito, a pesar de que se había constatado policialmente a través de los médicos. Entonces no hay acceso al menor para realizar algún tipo de medida que pueda ver su situación. Digamos, cuáles son los factores que él pueden haberlo llevado a cometer o no el delito, si hay algún factor de riesgo que le está afectando o que puede afectar su proyecto de vida. Porque por ahí la víctima sí tiene más facilidad para la contención que la otra parte. Entonces la consulta es esto: ¿cómo podemos intervenir en este tipo de casos cuando hay una negación o un obstáculo para llegar al menor? Tanto, aunque intervenga por ahí organismos superiores a nuestra dirección, hay impedimento con sus tutores o sus padres. Entonces, ¿cuál sería por ahí una manera de abordarlos? Bueno, sí se da. Se da esa doble condición a veces del niño infractor, que tiene esa doble condición de víctima y victimario. Victimario porque comete el acto reprimido, o que está tipificado como infracción, y víctima porque, bueno, evidentemente han fallado, digamos, las cuestiones que hemos desarrollado a lo largo de este panel, que no lo voy a reiterar. Pero la respuesta está en la ley penal juvenil que está rigiendo hace 2 años aquí en la provincia. Cuando son menores inimputables, menores de edad, no porque sean menores en sentido peyorativo, menores de edad, tienen que ser las autoridades administrativas, no judiciales, que deben tomar las correspondientes medidas de protección. Y ahí establecen, porque para eso tienen equipos interdisciplinarios que deberán trabajar, y si los que interfieren no son esos niños, aquí el que no está, los adultos pueden obstaculizar las tareas de protección y eso sí puede llevarlos a cometer un delito a los adultos, no al niño. Una pregunta más, por favor. Buenas tardes o buenas noches. Gracias, doctor Herrero. Gracias, padre Pepe. Eduardo, gracias.
A mí en esta oportunidad me toca decir algo que quiero hacer una pequeña base. O sea, yo he sido un chiquito de la calle y el padre Pepe tocó en esencia algo que a mí me llega profundamente y que es importante que tenga connotación. Cuando habla de capilla, cuando habla de club y cuando habla de colegio. Y de ahí en más ir buscando las normativas que lleven a que el ciudadano bien de abajo ocupe lugares importantes, que se maneje dentro de la sana convivencia, de la concepción práctica dentro de nuestra sociedad, y como norte predique lo que el padre dice y que bien fundamenta Eduardo cuando habla de la ciencia, que ha acabado convirtiéndose en uno de los factores fundamentales dentro del desarrollo humano y planetario moderno, y corrobora las etapas del niño desde que nace hasta los 7, de los 14 a los 21, y que tiene unos trasfondos científicos y que nosotros tenemos que estar munidos de una aguda reflexión teórica para darle una función práctica contundente y que redunde en beneficio de la comunidad. Ahora bien, cuando estamos enfrente de alguien que ha modelado el camino, inspirando una visión compartida y desafiando los procedimientos, porque arranca de abajo, me toca, pero muy de cerca a mí, que a través del deporte me he recorrido parte, vanidad de vanidades, siempre vanidad. Me he recorrido partes del mundo, he representado a mi provincia, de Santiago del Estero, a través del arbitraje, como juez internacional de básquetbol. Y habiendo también formado parte de esta familia judicial donde he aprendido mucho, a través de la enseñanza que me han dado muchos profesionales, hermanos y amigos, que gracias a estar en un lugar, uno ha aquilatado experiencia, ha filtrado experiencia y tiene un software mental como para poder desarrollar esta dialéctica dentro de un respetado público presente en una casa muy importante como es el Poder Judicial, más teniendo en cuenta este salón. Entonces, para no ahondar y hacer aburrido esto, quisiera transmitirles una pequeña cosa, nada más, padre, que realmente nosotros nos sentimos orgullosos de su presencia. Y ya se puede imaginar, 76 años dorar la píldora ya no queda bien, pero consciente de que el animal biológicamente cuando deja de crecer empieza a envejecer y que el humano a través de su raciocinio que se cultiva permanentemente no envejece nunca y se siente identificado con un corazón de niño para transmitirle lo siguiente: estamos viviendo momentos muy especiales en mi querida provincia. Es una ciudad santa. Mi padre de Silípica, que bordeando el río me instala ahí, en la avenida Roca. El Papa Francisco, que con su voz sonora le transmite al planeta cuál es su filosofía y su temática que nosotros tenemos que llevar. Y una fundación donde integro que se llama Conciencia y Acción Ciudadana, donde sus predicamentos, Conciencia y Acción Ciudadana, llevan una filosofía tan abarcativa dentro de nuestra provincia. Me llena realmente de orgullo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Más que pregunta sería este pequeño monólogo que acabo de hacer para decirle, padre, para decirle a usted, Herrero, doctor Judar, de que ni se imagina la satisfacción que tengo como un chiquito de la calle de poder expresarme de esta manera. Y ya no ha sido una pregunta, sino más bien un feedback, esa relación de que tenemos a través de la comunicación y que cara a cara nos transmitimos y nos decimos de que podemos llevar a epopeyas importantes cuando sus trazados bases se cimienten cada vez en nuestra querida provincia.
A ver, la pregunta queda flotando. De aquí en más, que los chiquitos, padres chiquitos de la calle, para llegar a abarcar lugares importantes en mi querida provincia. La verdad que lindo testimonio. Y pensamos que cuando a los chicos le damos esas posibilidades en los barrios, pueden llegar a lograr metas y objetivos muy, muy altos, ¿no? Y por eso hablaba de desarrollar las capacidades que Dios le regaló y que en nuestra tarea, en definitiva, es eso, ayudar a que desarrollen esas capacidades que tienen y bueno, tenemos la satisfacción hoy día de que hay muchos que están realizándose en distintos ámbitos, en su vida privada, en profesión, en su vocación de servicio, en su vocación también de estudio, ¿no? De profesionalismo. Así que creo que es importante esta base de la que hablábamos para poder brindarle posibilidades a todos. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Fabiana Díaz, Fabiana para muchos, Fabi para otros. Lo conozco mucho al Señor, ha sido un gran amigo de mi padre y yo puedo decir, yo he nacido con una discapacidad congénita. No tengo mi brazo derecho. Y le doy gracias a Dios que me ha mandado a una familia de trabajadores y de ama de casa, familia trabajadora, que con su esfuerzo me ha ayudado a ir a la universidad, me ha mandado a los mejores colegios según su condición cristiana, católica. He ido a colegio católico, a universidad católica, gracias a Dios. Y estoy aquí en el Poder Judicial con mucho orgullo porque me hicieron entrar un día a un lugar en donde muchas veces dije que no sé si era soñado o si era consciente. Yo pasaba muchas veces por acá, por las escaleras de este Palacio de Tribunales, por la Alvear, y subía y bajaba esas escaleras siendo niña. Y estoy sentada aquí y me tiemblan las manos y tengo una enorme ganas de expresarme y de expresar y de dar gracias a todas las personas que me han permitido llegar a estar donde estoy y que me ha dado las herramientas y la confianza para poder ayudar a los demás, para poder entenderlo, para poder escuchar, porque muchas de las personas que llegan aquí llegan porque nunca han sido escuchadas o han sido mal escuchadas, hasta mal asesoradas. Así que eso es lo único que quería decir y me alegro que muchos de mis compañeros, y me alegro que usted esté aquí y que si en la medida de lo posible le ruego al Espíritu Santo que guíe sus pasos y el de todos los sacerdotes y todas las personas que quieran hacer bien a los niños de Santiago. Porque es la única manera de cambiar. Son muchos años, no puedo creer que tengo la edad que tengo, y hay que empezar de una buena vez, porque es un camino que nunca se termina, pero que es necesario hacerlo y que hay que tener mucho valor. Eso nada más. Gracias. Muy bien. También vamos a consultarle la parte técnica, si además de los saludos y felicitaciones hay alguna pregunta en la transmisión. ¿No tenemos preguntas? Bueno, agradecemos a quienes participaron en la conexión online a través de sus mensajes de agradecimiento y de felicitaciones para nuestros exponentes. Hasta aquí entonces lo que ha sido esta importante presentación del padre Pepe Di Paola, el doctor Eduardo Yugdar, el doctor José Herrero Medina, aquí en el Poder Judicial. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y a ustedes por acompañarnos también el agradecimiento y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Muy buenas tardes.